le agradezco mucho, doctora Leticia, que haya aceptado la participación del día de hoy. Espero también que se la pase muy bien, que disfrute de este intercambio de ideas también con el estudiantado y las personas que nos escuchan el día de hoy. Así es que bienvenida y no me resta más que agradecerles también a ustedes como participantes que sigan de cerca, con entusiasmo, esta formación en la lectura crítica de los derechos humanos. Tenemos hoy entonces, como adelantó ya la directora, una invitada, la doctora Leticia Hernández Valderrama, creo que ahí, ¿no? Sí, perfecto. A quien, bueno, la doctora Leticia va a dar hoy una conferencia, me gustaría presentarla y, bueno, por supuesto también agradecerle mucho a la doctora que haya aceptado esta invitación para, digamos, reflexionar en torno a algunas cuestiones de la violencia. Y ella me comentaba que la intención es, digamos, ofrecer, ¿no?, esta reflexión en torno a la violencia y la agresividad desde el punto de vista del psicoanálisis, que es una de las corrientes, ¿no?, del pensamiento crítico que estamos revisando en estos seminarios, y la intención es contribuir al trabajo que se hace aquí en el Senade. Entonces, creo que es una conferencia que se ve muy auspiciosa para nosotros, de qué manera el psicoanálisis puede ser una herramienta para pensar la violencia y para pensar la atención a víctimas. Bueno, sin más preámbulo voy a presentar a la doctora Leticia. Ella es profesora titular en la carrera de Psicología en la FES Iztacala de la UNAM. Tiene un doctorado en antropología por la ENA, en la línea de etnopsiquiatría y etnopsicoanálisis, con mención honorífica a su tesis. Cuenta además con un doctorado y maestría en teoría psicoanalítica en el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos de la Fundación Mexicana de Psicoanálisis, la CIEP. Es licenciada en Psicología Social por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. También es profesor de educación primaria en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, 38 años de experiencia docente en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala UNAM, avala su destacada trayectoria académica. Actualmente es profesora titular de la carrera de Psicología en los ámbitos de salud, social y clínico de la tradición, psicoanálisis y teoría social, responsable del programa de atención psicológica del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Ha publicado algunos libros, entre los que se destacan el libro Psicólogos y psicoanalistas en hospitales, Formación, experiencia y reflexiones, editado por la editorial Manual Moderno. También ha sido autora y coordinadora del libro Psicología Social Aplicada, 40 años de experiencias y reflexiones, y autora de múltiples artículos publicados en libros y revistas electrónicas. Entonces, habiendo presentado a la doctora, le damos la palabra y bienvenida, doctora Leticia. Gracias por la invitación. A la maestra Rosy Laura le agradezco mucho el permitirme estar hoy aquí con ustedes, a todos en general por su presencia, por la presentación, muchas gracias. Y bueno, va a ser un gusto, sobre todo, charlar con ustedes algunas de las reflexiones. Como bien se mencionaba ahorita, he estado 37 años realizando prácticas profesionales con los estudiantes de la carrera de psicología, yendo a diferentes ámbitos, desde reclusorios, hospitales, escuelas, diversas instituciones, la comunidad misma, trabajando con chicos de la calle, en orfanatos, etcétera, en muchos lugares donde de alguna manera ha servido para tener una serie de experiencia que me permite, pues hoy más o menos tratar de compartir. No digo que tenga las respuestas, por supuesto que no las tengo. Ojalá, ¿verdad? Si tuviera uno el punto mágico, pero no. Precisamente por este trabajo en la práctica social, siendo egresada de una escuela de la FES Ixtacala, totalmente conductista en aquel entonces, al trabajar en la práctica vi que el conductismo o diferentes marcos teóricos no me
servían para poder explicar un tanto más por qué la violencia, por qué la agresividad. Mis primeros años como maestra de educación primaria, igual me confrontó con realidades bastante adversas. Entonces, digamos, ha sido como esta búsqueda durante muchos años de venir tratando de estudiar al sujeto y por qué es agresivo, por qué surge la violencia, por qué estamos como estamos, ¿no? Entonces son múltiples mis preguntas, más que respuestas, son preguntas. Por eso cuando Rosy me invitó dije, bueno, pues vamos a tratar de hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, permítanme aquí compartir con ustedes esto. Yo quisiera empezar un poquito con una epígrafe que me parece ordena un poquito el contenido del trabajo, que dice: la violencia escenifica el miedo a las ideas de los demás y la poca fe en las propias, ¿no? Muchas veces pensamos que las ideas de otro son mejores que las propias o que el otro va a atacar las propias. Entonces, ahí hay un terreno imaginario. Este epígrafe es de Antonio Fraguas. Voy a pasar a otro, donde dice: la violencia es el último recurso del incompetente, ¿no? De Isaac Asimov. Es decir, hay un factor que, si bien quisiera empezar diferenciando un poquito, que la violencia, bueno, primero la agresividad es del terreno de lo imaginario y la violencia de lo simbólico. Ahora explico de qué se trata. Antes, digamos, creo que aquí se ha venido platicando precisamente de cómo está la situación en México. Hace tiempo publiqué un artículo precisamente sobre la violencia, la escritura de nuestro tiempo. Eso es lo que no sé por qué. Ya sé lo que voy a hacer. Y en ese artículo, bueno, obviamente revisé estadísticas y demás. Ahora las vuelvo a revisar y pues seguimos en una constante muy alta. Sabemos que a nivel mundial, México, tras la evaluación de la violencia en los diferentes países, México a nivel mundial tiene el cuarto lugar de criminalidad y de violencia, bueno, de cuarto lugar a nivel mundial y el segundo en América Latina. Entonces, son niveles bastante elevados. En nuestro caso, en 2020, que se hizo la última estadística, ¿no? Tenemos aquí 23.520 víctimas aproximadamente por cada 100.000 habitantes de las denuncias que se hacen. Se estima que 21.2 millones mayores de 18 años han sufrido violencia. Al interior de los hogares del país se reportaron el 28.4, con al menos un integrante víctima del delito. Por otro lado, en cuanto a la denominada cifra negra, al interior de los hogares se reportó el 93.3 de los delitos sin denuncia o sin haberse iniciado una carpeta de investigación. Esto en las encuestas que van haciendo en los diferentes proyectos para saber cómo está el nivel de violencia. Bueno, los resultados sobre la victimización evidencian la afectación directa a las personas por diversos caminos, ya sea a nivel exterior, en lo social, o interior, en lo familiar. Entre ellos sabemos, el narcotráfico, la delincuencia organizada, robo de combustible, trata de personas, robo, asalto, carterismo, allanamientos, fraudes, extorsión, amenazas verbales, lesiones, secuestros, delitos sexuales y otros que suelen no denunciarse ante las autoridades, pero que sabemos que existen. Hay otro tipo que son más silenciosas, diríamos, que propiamente los sujetos realizan sobre sí mismos, sobre su cuerpo, como las autoagresiones, las ideaciones suicidas, el sentirse incompetentes, no suficientes, y que tienden, digamos, muchas veces a intentar suicidarse o suicidarse. Para tratar de combatir la violencia, se han buscado por muchos lados, ¿no? Se han sumado esfuerzos de varios sectores, desde la academia, lo privado, la sociedad civil, en fin, esta institución es muestra de ello, ¿no? Entonces, a mí que me corresponde un tanto la academia, pues es un poco tratar de escribir o de compartir algo al respecto.
Si bien consideramos que todas las investigaciones son válidas, creemos que muchas de ellas dejan la parte medular, que desde mi punto de vista tiene que ver con el origen de la agresividad y después la violencia, que es precisamente la subjetividad, ¿no? La subjetividad que nos va a decir en lo singular qué pasa en el sujeto. ¿Por qué pasa estos arranques de ira? ¿Por qué el acto violento en general? Nuestro interés ha sido hacer un estudio a partir de este marco teórico, el psicoanálisis, sobre la particularidad de los sujetos y más en específico de lo que a través de su historia ha propiciado la generación de trastornos narcisistas que han desencadenado autoagresiones, violencia contra el semejante y hasta mantenerse en una posición de placer en el sufrimiento. Un placer o un goce en este sufrimiento. La frecuencia y diversidad de la violencia, sin importar edad o condición, nos conduce a preguntarnos, ¿qué pasa en la subjetividad? ¿Por qué se desencadena sin freno o sin lograr inhibirla? ¿Qué tipo de resentimientos se encuentran en el alma del agresor? ¿Qué significa el semejante, el agredido, para el agresor? ¿Por qué surge la tendencia a la violencia? ¿Por qué muchas víctimas se quedan junto a su agresor sufriendo en lugar de moverse? ¿Qué es el placer en el dolor? ¿Cuál es la relación entre goce y prohibición? Queremos destacar que hay cuestiones ocultas a la mirada como causas de violencia entre un sujeto y otro. Es necesario partir de estudios sobre la subjetividad que nos ayuden a comprender la violencia y encontrar propuestas de cómo intervenir. Así, mi objeto de estudio es reflexionar sobre la violencia en México y el lazo social afectado. Obviamente, estamos muy lastimados a través de esta situación y la pandemia también lo ha venido a agravar. O sea, el sujeto cada vez está más retraído en lo individual, ¿no? Más temeroso de estar en contacto con otros, abrirse a otros, estar con otros. Reflexionar entonces sobre las causas subjetivas, en este caso, narcisismo y agresividad en la generación de sujetos violentos que afectan el lazo social en México en diversos escenarios y situaciones, con el propósito de llegar a una propuesta elaborativa que nos permita, como decía, hacer una intervención. Para ello, digamos, es necesario como entender cómo se constituye el sujeto, cómo hay esta constitución, esta idea de un yo que se puede sentir agredido por un otro, qué es esta afectación en lo individual sobre la propia imagen, sobre lo que el otro ejerce sobre mí y cuál es la respuesta del sujeto. Es decir, cómo nace el yo, cómo se hace un pasaje por el Edipo no en el sentido nada más de la separación de la madre al hijo, etcétera, sino de la introducción del significante del nombre del padre, que tiene que ver con la introducción de la ley en poner orden en la infancia de cómo el chico debe aceptar la ley. La función paterna, quien la represente, tiene que ver con introducir la ley simbólica que va a ordenar y que va a pacificar el narcisismo. Menciono, ¿qué es esto del narcisismo? Lacan dice, ¿no? Déjenme. Bueno, yo me fui hacia acá. La agresividad, decía yo en un inicio, quisiera regresar un poquito porque me parece que esto también es importante. Bueno, decía esto del significante del nombre del padre, pasar a una posible situación de cómo entender la violencia como acto, y de este acto ver que en el acto violento siempre hay un llamado a un otro, y en ese llamado muchas veces no se escucha, sino al contrario se silencia y se castiga. Finalmente, en esto que les decía, tratar de lograr una propuesta, ya que la violencia está generalizada en todos los rincones donde habita el ser humano. Freud nos dice, por ejemplo, que el odio en el humano es totalmente natural.
hay un odio primordial que tiende a suscitar acontecimientos sociales desastrosos, donde el hombre ha buscado satisfacer sus ambiciones, a veces quitándole al otro lo que cree merecer. Es decir, en parte la envidia, las cosas que vemos que también sucede, de por qué el robo, el saqueo, todas estas cosas pareciera que el sujeto que lo realiza se sentiría como acreedor de ello y que injustamente ha sido desprovisto, ¿no? Obviamente la violencia nos deja con múltiples marcas, afecta la subjetividad de cada sujeto y repercute en el lazo social. Los sujetos generalmente se han puesto a distancia unos de otros, poco importa el bienestar social del otro. A veces la gente solamente mira desde lejos en un cierto goce voyeurista, gozando de que sea en el otro y no en uno. Es una condición humana de que en la medida que pasa en otro lado y no me pasa a mí, me garantiza una cierta estabilidad momentánea, no así que no haya una repercusión en el sentimiento de afectación y del miedo a que suceda. Freud, en su momento, en 1930, nos señala en un texto muy básico sobre el malestar en la cultura. Ahí nos dice que hay 3 elementos por los cuales el sujeto sufre. Uno, la hiperpotencia de la naturaleza, ante la cual nada podemos hacer. Esta hiperpotencia de la naturaleza la acabamos de vivir en este mismo septiembre, ¿no? Con los sismos. Obviamente el sujeto se siente afectado y agredido por la naturaleza sin poder hacer algo. Por otro aspecto que toca Freud es la fragilidad de nuestro cuerpo, la vulnerabilidad de este mismo y obviamente su finitud, ¿no? Y uno tercero, que es la insuficiencia de las normas para regular los vínculos entre los hombres, la familia y la sociedad. Este tercero, que es el que nos compete ahora, es la insuficiencia de las normas, fíjense, de las normas para regular los vínculos entre los sujetos. Lo más difícil en el sujeto humano es tener una buena relación con el otro. Eso es, digamos, una fuente de sufrimiento que vemos cada vez más acentuada en nuestra época. Todo mundo sufre, todo mundo espera algo más del otro y el otro no cumple las expectativas. Siempre hay una falla, una falta, algo que el sujeto queda en lo imaginario esperando del otro y en consecuencia sintiéndose afectado porque no lo ha recibido, ¿no? Bueno, ahora sí quisiera regresar a lo que había mencionado. Lo imaginario, digamos, en cuanto a la constitución psíquica. Freud, tras hacer toda esta semblanza, esta ubicación, él sabemos que en un principio se abocó a la clínica y todo lo que él escribió tiene que ver con la clínica, es decir, con estudiar a los sujetos en su singularidad para ver cómo están afectados, qué es lo que demandan, qué es lo que piden. Después, Jacques Lacan, que es un lector de Freud y que continúa con escritos bastante importantes, nos va a, si bien Freud hablaba del consciente, inconsciente, preconsciente, como primera tópica en la estructuración psíquica, y después en el yo, el ello y el superyo, Lacan nos va a hablar, sin dejar estos conceptos freudianos, nos va a hablar de 3 registros constitutivos en el psiquismo humano, que será lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿no? Entonces, nos dice que la agresividad se encuentra en el registro de lo imaginario y la violencia en el registro de lo simbólico. Ahora, vemos por qué. Lacan dice que la agresividad es la tendencia correlativa, de hecho tiene que ver con el texto que sugerí que leyeran, si es que lo vieron por allí. Lacan dice que la agresividad es la tendencia correlativa de un modo de identificación que llamamos narcisista y que determina la estructura formal del yo del hombre y del registro de las identidades dentro de su mundo. Es decir, la agresividad es estructural. Aparece en el estadio del espejo frente a la imagen corporal como la respuesta de separación del sujeto
de la imagen que lo aliena. Explico esto. El nacimiento del yo tiene que ver con esa primer presentación que hace el sujeto al espejo. Fíjense, apropiarnos de un yo parte de un otro. Es decir, de lo que veo en el espejo, la imagen que yo veo en el espejo, esa imagen que veo me devuelve la consistencia de quién soy yo. En la realidad nunca nos hemos visto nosotros completos corporalmente. Nuestros ojos están en la disposición de imposibilitarnos ver nuestra imagen y de saber qué somos o quién somos. Vemos fragmentos, ¿sí? Vemos los brazos, las piernas, parte del torso o del cuerpo, del abdomen, pero nunca la espalda, por ejemplo. Nunca nos vemos completos, sino a partir de un otro, el espejo, ¿no? El espejo nos devuelve esa imagen y uno se aliena en la imagen que me devuelve, sabiendo que esa que está allí soy yo, pero que hay una mirada y una voz que vienen de la madre, y esa mirada y esa voz me dice que esa imagen me pertenece y que además puede ser una imagen agradable, desagradable, interesante, entusiasta. Cuando el niño se integra, se conforma su yo y se integra en la imagen, ¿no? Es una imagen que lo aliena, pero lo aliena un tanto propiciado por la palabra del otro, por la mirada y palabra del otro. Es una imagen constitutiva, pero también una imagen que puede ser agredida. Es decir, si una madre, en lugar de decirle, mira, qué chiquito tan precioso, o qué nena tan bonita, le dicen, tú eres la causa de mi desgracia, eres un feo, no saliste a mí o no saliste a quien ella elija, mira qué torpe, qué lento eres, qué feo, qué prieto, qué esto, qué aquello, como amenazas de alguna manera o humillantes, ¿no? Están deteriorando esa imagen constitutiva y que sabemos que en muchos de nuestros casos, como en este caso como pacientes, viene una imagen deteriorada por la voz del otro. Es decir, esta constitución puede ser o muy bien integrada o muy afectada. Entonces, tenemos acá esta situación que me parece muy importante. Es decir, el yo es otro. El yo primero es otro porque está fuera de mí. Está en la imagen de fuera que después interiorizo y sé que esa imagen soy yo. Pero eso es imaginario, es imagen. En realidad, ¿quién soy yo? ¿No? No sé si alguna vez se han preguntado, ¿y quién soy yo? ¿Y por qué me afecta tanto que me digan una palabrota fea? ¿No? ¿Eso soy yo? ¿Qué actualiza a veces este lenguaje obsceno, estas críticas, estas cosas, que actualiza en el sujeto cuando ha tenido una constitución también afectada o humillante? La agresividad propiamente no es un síntoma en este periodo, ¿no? No es un síntoma, sino que es correlativa a la estructura narcisista. Es decir, el yo ideal, del que habrán escuchado alguna vez, el yo ideal es el más temprano, es el constitutivo. De ese yo ideal tendrá que pasar un pasaje por el Edipo, que será por el significante del nombre del padre, o, dicho de otra forma, por la función paterna, que va a introducir las leyes, que va a introducir toda esta norma dentro de la familia, lo que se debe hacer, no se debe hacer, no tirar la sopa, no aventar los cubiertos, no dejar tirados los juguetes, sino ordenar. El padre es el primer representante de la ley, la ley simbólica, la ley social, la norma. Si estos padres, tanto padre como madre, o quien los represente, no cumplen la función, habrá una carencia, habrá una afectación. El niño es violento, el niño en su primera instancia, diríamos, cuando hace berrinche, cuando no está introducida adecuadamente la ley, y a veces cuando se está introduciendo hace berrinche, llora, se avienta al piso, trata de salirse con la suya, decimos, ¿no? Está probando la ley, está viendo los límites de la ley. Es una petición, ¿no? A que haya norma, que haya estructura, que haya una contención que le permita sentirse seguro e irse incorporando a los diferentes núcleos sociales, es decir, a la escuela. Entonces, digamos, este pasaje
por la educación, por la norma paterna, es fundamental para poder tener una estructura psíquica que nos permita funcionar en sociedad, sabiendo que allí lo que operó fue la represión. La represión a una parte que también Freud menciona, que es, digamos, la pulsión. La pulsión entendida en el psicoanálisis, entendida como el concepto límite entre lo psíquico y lo instintivo, ¿sí? Y aquí quizá sería pertinente hacer la separación o qué entendemos por agresión, por agresividad y por violencia, ¿no? La agresión estaría un tanto más vista por el lado instintivo, una respuesta propiamente sin razón, una respuesta inmediata. La vemos más del lado animal, en el sentido, sabemos y conocemos de animales violentos, agresivos. Decimos, no te acerques porque ese animal es muy agresivo. Y si tú te mueves o reaccionas, agrede, ¿no? Incluso mascotas tenemos que son bastante agresivas a veces con ajenos, y uno tiene que controlarlos. La agresión allí es no reflexionada. Obviamente no hay razón. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la diferencia entre el animal y el humano? Nosotros tenemos lenguaje. El lenguaje que entra a través del otro, porque también entra a través del otro, no llegamos con lenguaje, lo aprendemos. Llegamos biológicamente con la predisposición a hablar. Pero si no hay un otro que nos hable, que apalabre el mundo, es muy difícil que el sujeto pueda hacerlo. De ahí tenemos a los chicos autistas que no se les habló o que no hubo un deseo por su existencia. Hay una indiferencia a su forma, a su vida, a su ser, no se les habla. En el humano, a través de hablarnos, nos están introduciendo la represión de la norma, lo que sí, lo que no puedes hacer. Para ser humano, el chico, no crean que aceptamos la norma de buena manera, no, la aceptamos por el amor al otro. Si un padre nos pone un límite, a lo mejor no nos gusta, pero porque él lo pide, por amor a él, muchas veces, o digamos, esperemos que siempre, se entra la norma, ¿no? Entra la norma que nos permitirá la convivencia. Entonces, esa parte es fundamental. Uno quiere ser aceptado. Al principio el niño solamente hacía ojitos, se movía, cantaba y era aplaudido. En la medida que va creciendo, ya no es aplaudir o moverse o bailar o hacer ojitos. Hay que trabajar, hay que estudiar para recibir el mismo amor que recibíamos en ese momento, que era el yo ideal. Yo soy ideal para el otro. Eso es el yo ideal. Soy ideal, yo soy ideal y suficiente para el otro. Transitar por el Edipo, por esta etapa constitutiva, nos lleva a la salida del Edipo, a la castración y al advenimiento del super yo, que será esa instancia moral que el padre permite a través de su función que en el niño, en un momento estando fuera de su influencia, pueda decir, esto no es correcto, no lo debo hacer, o esto sí puedo hacerlo, ¿sí? Y en esa medida también surge un ideal del yo que es totalmente simbólico. O sea, el super yo y el ideal del yo son totalmente simbólicos y ya están dentro de la norma social. Por recibir el aprecio, el reconocimiento del padre, uno quiere volver a tener ese yo ideal que era antes para poder estar tranquilo consigo mismo. Fíjense la importancia de esto. El sujeto siempre va a querer volver a ese yo ideal, a sentirse bien, completo, aceptado. Si no se tiene ese reconocimiento, es síntoma de muchos padecimientos, muchos resentimientos. Hay un sentimiento contra el otro que muchas veces es devastador, porque el chico no se siente reconocido por el padre o por el otro, y entonces empieza a portarse mal, empieza a transgredir, empieza a hacer actos para ser llamado por el otro institucional. Es decir, la escuela va a llamar al padre cuando el hijo se porta mal, ¿sí? Estas cosas son generadoras de alguna manera
de las primeras transgresiones que se vienen suscitando. Entonces, aquí pasamos del ideal del yo, que ya es una instancia simbólica, decía, va a venir, este ideal del yo va a venir a sostener el narcisismo, porque me permite, ¿no?, tratar de reencontrarme en elementos simbólicos básicos y necesarios y reconocidos por la cultura y por los padres para sentirme tranquilo. El narcisismo entonces modera y calma la agresividad imaginaria. Pero esto está así como que muy, muy frágil también, ¿no? De ahí pasamos a la agresividad como intención, digamos. La agresividad como intención es del orden simbólico y se refiere a las reacciones agresivas. Cuando el sujeto se siente violentado en su individualidad por alguna situación, puede cobrar esto, ¿no? La agresividad se presentan con una serie de matices de intensidad y eficacia. Pueden registrarse como odio y hostilidad. Sus manifestaciones las sabemos, pueden derivar de severas, ¿no? Pueden derivar en formas severas de sometimiento que inhiben, bloquean, entristecen, ya sea por la amenaza que ostentan o por el daño que prometen. La intención agresiva se puede expresar como reivindicación, es decir, como algo que el sujeto cree merecer. No es inocua para la sociedad. La intención agresiva puede ser terrible porque roe, mina, castra, a veces conduce a la muerte y siempre en una situación bastante violenta para el sujeto. Tiene una eficacia que entra solo por vía de la palabra. Una eficacia que entra no solo por vía de la palabra. Es aquí donde lo simbólico vendrá a superponerse a lo imaginario y venir a organizarlo de una determinada manera. Es decir, cuando yo me siento agredido por alguien, ¿qué tal que le pregunto qué pasa? ¿No? El mayor problema de violencia entre las parejas, por ejemplo, son orígenes de malos entendidos. Mal entendido. Entendí mal. Mal entendido a causa de un mal dicho, un mal dicto o una maldicción. Es decir, la palabra, en tanto no se pone en acto de decir o de preguntarle al otro, de desmantelar el imaginario del otro, vía la palabra, vía lo simbólico, si no se pone, esta crece, ¿no? Esta crece. De ahí la importancia del psicoanálisis. La única herramienta que tenemos desde el psicoanálisis es la palabra. Y la palabra en el hacer hablar al otro sobre estos imaginarios de sentirse agredido, como a veces son reales, ¿no? Pero entonces es fortalecer a un yo que le permite enfrentar al otro vía la palabra, no vía el acto violento. La lucha está del lado del ser, y el ser se constituye a través de la palabra. De la intención, muchas veces, cuando ya se vuelve un tanto violento el asunto, es porque el sujeto intenta apoderarse de los bienes del otro. En un segundo momento, cuando entra lo simbólico, la lucha se da por el tener que remite a los objetos del deseo del otro. Muchas veces hay actos violentos en donde si mi pareja me pide o mis padres me piden, ¿no?, el 10 en la escuela, regresa al niño para que vayamos por partes, ¿no? Me piden mis padres el 10 y no lo obtengo, copio en la escuela, en los exámenes, o falsifico firmas, o hago cosas que en un momento dado empiezan a transgredir. Uno quiere no perder esa imagen frente al otro. Hay una demanda inconsciente de identificarse a las demandas del otro por a veces necesidades de aceptación. Bueno. Es decir, aparece siempre una ambivalencia fundamental en las relaciones del sujeto con el otro. Siempre hay una relación ambivalente. ¿Qué quiere el otro de mí? ¿Qué demanda el otro de mí? ¿No? ¿Qué es lo que pasa allí
con respecto a lo que yo imagino que el otro demanda de mí. Ok, déjenme entrar acá. Entonces, para dejar esto, digamos, el gran otro, que serán los padres en un inicio, después será la ley, la cultura, el otro, ¿no? Se inscribirá códigos de comportamiento. Siempre en lo social tenemos ciertos códigos de comportamiento. Aquí nos dicen, por ejemplo, apaga tu micrófono y tenemos que apagarlo, ¿no? Por sana convivencia. Apaga tu celular y tenemos que apagarlo. Es decir, situaciones que en un momento nos obligan y nos demandan a obedecer estos códigos por la sana convivencia. En este sentido, digamos, la agresividad muchas veces queda como del lado de la intención. A veces yo desearía, pues sí, transgredir un poco, hacer ciertas cosas, o a veces se me olvida, entre comillas, apagar mi celular, y no es que yo quiera agredir, pero se me pasó. Sin embargo, diríamos, siempre, si suena nuestro celular, todos voltean a vernos, ¿no? En una charla presencial, por ejemplo, todos voltean a vernos y tú dices, me están diciendo todos ellos que yo desacaté una norma. Y a veces la mirada del otro siempre es condenatoria, ¿no? Bueno, paso ahora a la tendencia agresiva. Decía hace rato, la violencia está del lado de lo simbólico porque transgrede estos códigos, ¿no? Ya vemos, ya diferencié, dije agresión y agresividad. Ahora paso a la violencia como este acto de transgredir los códigos, y digamos la violencia se ubica del lado del acto y no de la palabra. Del lado del acto y no de la palabra. No sabemos, como lo señala Lacan, no sabemos acaso que en los confines donde la palabra dimite empieza el dominio de la violencia y reina allí sin que se le provoque. La violencia se da cuando se desborda el aparato psíquico y no puede controlar la agresividad y se transforma en violencia. Es decir, cuando no podemos controlarnos, a veces decimos, no sé por qué actué de esa manera, no sé qué me pasó. Es decir, la violencia y la razón dejó de operar y se pasó directamente a la violencia. Pasar de la agresividad imaginaria a la tendencia agresiva es pasar de la agresividad que se origina en la vertiente del yo a causa de la pulsión de muerte. Es decir, de esto Freud nos señaló, digo Freud porque es el padre del psicoanálisis, pero obviamente aquí está la lectura de otros textos, ¿no? Señaló la diferencia, primero habló de pulsiones parciales, después habló de pulsión de vida, pulsión de muerte, y más adelante dijo todo es pulsión de muerte. Todos caminamos hacia siempre buscar algo que ver con un cierto placer en el sufrimiento, un cierto placer en el conflicto. Entonces, ahí habría que ver. Freud nos dice que algo retorna, que se encuentra más allá del principio del placer, algo que vive como enigmático porque dice, hay un placer en el dolor. La pulsión de muerte como una constante a repetir, como algo que retorna sobre el sujeto, porque retorna sobre sí mismo. Freud busca la causa de la repetición y se encuentra con la pulsión de muerte. Dirigirse al otro, al dirigirse al otro, el sujeto intenta restituir su armonía interior, colocando afuera, en el otro, su imperativo de destrucción. El deseo del otro, que es su propio deseo, entra a jugar parte en el que el sujeto lucha por no sucumbir al llamado de la muerte. La pulsión cubre a espaldas del sujeto su fin primordial, su satisfacción. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre la pulsión va a buscar satisfacerse. Decía yo hace rato que la pulsión es el límite entre lo psíquico y lo instintivo, o el instinto. Si la pulsión, digamos, siempre busca su satisfacción, habrá que ver qué se busca allí.
¿Por qué un chico siempre puede portarse mal para llegar a la dirección y que el padre asista? Hay una repetición, ¿no? Repetición. ¿Qué pide? El niño que hace bullying, el niño que afecta a otro o que se pelea y lo hace frecuentemente. Es un repetir o un repetir. ¿Qué pide en cada acto? Pide o está pidiendo que una instancia social, cultural, un otro que representa la institución, un otro simbólico, haga la ley. Y hace la ley llamando al padre, es decir, al otro que debió haber realizado una función y que no realiza. Cuando la escuela llama a los padres, obviamente le está pidiendo que ejerza su función. El chico está pidiendo doblemente una intervención en el aspecto simbólico para salir de esa ambigüedad de lo que es permitido y no permitido, de lo que le permite estar socializando o generándole problemas, o la expulsión, o el señalamiento. Todo eso, digamos que en la adolescencia se da, en la infancia, en la adolescencia, si no es contenido, obviamente en etapas mayores va a acentuarse. Ya no se pide al padre directamente, ahora se le va a pedir a la cultura y decía, si la función simbólica formativa de los padres no se da, esto en lo social va a buscar canalizarse. ¿Qué intenta el sujeto? A veces agrediendo al otro, busca reintegrar su valor. Es curioso que en la violencia el sujeto siempre se siente afectado y el acto violento es porque el otro tiene lo que yo no tengo, porque el otro me quita, y esto va desde los hijos, desde los hermanos, algo muy temprano. ¿Por qué le da a mi hermano las cosas mejores que a mí? ¿Por qué el otro tiene lo que yo no tengo? ¿Por qué mi compañero, si vamos en la misma escuela, él sí posee esto y yo no? Es decir, la comparación, la ambivalencia, la ubicación, mucho depende de cómo se apalabra el mundo. Entonces, diríamos, siempre estamos obligados a pensar qué se dice en la violencia. Hay un llamado que está haciendo el agresor a su víctima, o la víctima es un efecto o un objeto, visto como objeto, en donde se puede utilizar para hacer este llamado a otro. El llamado que recibe la víctima quizás sea, hazme caso. ¿Qué me quiere el otro? ¿Qué me quiere? ¿Qué lugar tengo en tu deseo? Porque si no hago un acto violento, entonces no volteas a verme. En algunos casos podemos incluso pensar de mujeres golpeadas por sus parejas. Pareciera que también hay una demanda excesiva de ser amada, ¿no? ¿Por qué se quedan mujeres agredidas en los hogares? Es mejor que me golpee a que se vaya. Si me da el golpe, entonces me ama, ¿no? En ocasiones se sitúa la emergencia de la angustia ante la pérdida del objeto. O como lo indica Freud, más que de la ausencia o de la pérdida real del objeto, se trata de la pérdida de amor por parte del objeto. Pégame, pero no me dejes, ¿no? O sea, ¿qué grados a veces de violencia se pueden aceptar? El remedio lacaniano es hacer consistir el síntoma, que permite la torsión de un destino trágico. La experiencia analítica da lugar a la enunciación del ser hablante que incluye el cuerpo. Es decir, cuando decimos Lacan hace consistir el síntoma, es hacer la pregunta, ¿qué hay allí que prefiere que le peguen a que la dejen? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué hay allí? ¿Qué implica ese golpe del otro? ¿Quién la ha golpeado? En la historia, ¿quién ha representado estas situaciones? Es decir, puede haber en la víctima una satisfacción en el sufrimiento. Porque si me pega es porque me quiere. Entonces, a veces el padre, cuando el niño es pequeño, le dice, te corrijo y te pego porque te quiero.
Tú necesitabas un límite y por eso te pegué, ¿no? Porque te quiero, una cosa es porque te quiero, te corrijo y te explico, y otra es porque te quiero, te pego. Si porque te quiero, te pego, ¿hasta dónde se va a repetir en relaciones conflictivas, en donde si me pega, me quiere, me corrige, ¿no? Es una paradoja, digamos, total, una satisfacción sufriente. Si ha aparecido este sufrimiento en su repetición, es porque debe haber o existir una satisfacción y ahora habrá que tratar de curar. Es decir, ver que allí hay un síntoma que tiene un origen más temprano y que habrá que verlo para curar. Se pretende mover al sujeto de ese goce inaudito a través de un tratamiento, a través de la palabra. Tenemos, ahorita recordé un ejemplo, ¿no? De un chico que, por ejemplo, era hijo de una madre que ejercía comercio sexual con hombres. Y como no tenía dónde dejarlo, cuando tenía parejas, ¿no? Lo metía debajo de la cama. Entonces la madre tenía sexo, y al tener sexo, obviamente el niño pues escuchaba todo. Y muchas veces, de acuerdo a los movimientos de la pareja teniendo sexo, obviamente sentía que lo aplastaba, ¿no? Años después él goza agrediendo, incluso atropellando personas, y pasar varias veces, lo detienen por eso, sobre un cuerpo y oír los huesos tronar, ¿no? Entonces, ¿por qué mató? ¿Por qué golpeaba? ¿Por qué buscaba tronar huesos en sus víctimas? ¿Qué hay de ese ser apachurrado por un colchón que está sobre él y siente que todo se fractura, se rompe? Hay historias terribles, que entonces habrá que ir, digamos, entendiendo cuál es la causa y tratar de dar una salida distinta. De no quedarse allí atorado repitiendo, sino haciendo algo en una intervención. Desde una perspectiva psicoanalítica, se parte de la idea de que toda agrupación humana, sea familiar, escolar, laboral, de cualquier tipo, se presentan vínculos conflictivos, relaciones disarmónicas, lazos sociales afectados. Por tal motivo, las relaciones familiares no son idealizadas. Y no se las piensa a partir de un ideal de armonía, de paz y de respeto. Eso queda en la fantasía, ¿no? Cuando uno dice todo, en mi casa todo es maravilla, digamos, habrá que dudar un poco. El psicoanálisis reconoce que los vínculos familiares no se reducen a los lazos amorosos y, por el contrario, desde esta disciplina se indica la necesidad de tomar en cuenta que los vínculos humanos siempre comportan lazos de odio, de rencor, que pueden derivar en síntomas que habrá que saber leer. El síntoma, como menciona Lacan, siempre enmascara algo, tiene un contenido metafórico, siempre hay algo dicho de otra manera en ese acto violento, que habrá que estudiar, porque muchas veces los sujetos se acomodan con su síntoma. Entender que el síntoma también tiene que ver con lo traumático, con lo insoportable, en la conciencia que se transforma y repite. Que en la conciencia se transforma y se repite, o sea, se metaforiza. Y se repite porque algo satisface en él. Es decir, si hay una cierta satisfacción, el sujeto va a buscar repetir. ¿Sí? Si no se satisfaciera, se desmantelaría. Se deja. Aquello que no nos gusta ya no lo probamos. Pero si nos gusta, se repite. Es una satisfacción fragmentada, una satisfacción secundaria por un daño causado o recibido por otro, al que se intenta sacarle una ganancia secundaria. También vemos, por ejemplo, sujetos que en un momento han tenido un accidente o han tenido un acto violento, que han perdido alguna parte de su cuerpo o que han tenido alguna lesión y buscan sacarle provecho a eso.
Así encontramos gente, digamos, en las esquinas pidiendo dinero, haciendo uso de su condición, tratando de buscar, ¿no?, la compasión del otro, y eso de siempre sentirse el afectado, el humillado, el desposeído, es una condición también un tanto sufriente, pero gozan de ello, porque es lo que muestran y es lo que dan, ¿no? Digo, habría que moverlos a ellos, son sujetos, muchos de ellos productivos, y sin embargo, digamos, vemos otros que hacen artes, ¿no?, malabarismos ahí en las esquinas, donde bueno, ya le invirtieron tiempo en trabajar, en ofrecer un arte, lo que sea, pero hay otros que ofrecen su condición de víctimas. Entonces, habrá que analizar bien allí. Hagamos aquí una puntualización, entonces, recordando lo que Lacan retoma de Freud, su concepto de pulsión de muerte para hablar de goce. Goce que no es el gozo, ¿no?, el gozo que podríamos decir el placer excesivo. Lacan dice, hay un goce más allá de ese placer. Cuando uno goza demasiado de algo, termina por hartarse, ¿sí? Pero un goce acéfalo, un goce, digamos, ignorado, donde el yo no sabe por qué repite. Donde el yo no sabe por qué repite ciertas cosas que le causan displacer, pero ahí está. Por ejemplo, cuando un sujeto es violentado por alguien más y vuelve a la situación. Si vuelve es porque algo obtiene de satisfacción en el inconsciente. Es la pulsión que siempre busca su satisfacción y que a la vez nunca se termina de satisfacer porque no hay nada que satisfaga. Para ir terminando, quisiera poner algunos ejemplos, ¿no? Los abusos sexuales, por ejemplo. Los abusos sexuales en la infancia que se van recordando a veces toda la vida. Por supuesto, que han tenido un efecto traumático, pero efectos que hay que trabajar. No se puede limitar una vida sexual por un evento o por los eventos. Sé que es muy difícil, pero habrá que tramitarlos para darle al sujeto una posibilidad de vida distinta. Que él mismo intente hablarlo, apalabrarlo, para que en esa medida esa energía pulsional que está ahí guardada, depositada y en un goce sufriente, le permita hacer otra cosa. No es ya ese objeto de abuso del otro. Ahora se convierte en un sujeto con toda la disposición a luchar por su vida, ¿no? Tenemos también los insultos que como estragos son recibidos del lado de la madre. Cuando una chica, por ejemplo, entra en la pubertad o en la adolescencia, y si llega tarde, la madre o el padre a veces la empiezan a insultar, si es una mujerzuela, si es una puta, si es lo que sea. O sea, a ver, ¿qué es lo que han visto los padres? Es su hija. ¿Por qué dicen eso? ¿No? Pareciera que lo que ven es que la hija se convierte en mujer y les atemoriza este hecho mismo porque anuncia también su decadencia. Lo peor es que muchas de estas mujeres buscan parejas que también las insulten para que repita ese discurso descalificante. Hay un goce malo, el del estrago materno. El estrago de aquel discurso, de aquellas frases que la madre dice, que generan heridas, ¿no? Esas divisiones subjetivas, esos estragos que quedan como marcas para toda la vida. Digamos, a veces los discursos muy tempranos del padre, de la madre, pareciera que anuncian la vida, ¿no? Quedan como oráculos. Tú serás esto, tú serás aquello. Si sigues portándote así, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Y a veces inconscientemente el sujeto adopta ese discurso y lo habita. El goce no es un placer, no es pasarla bien, porque busca su satisfacción en el sufrimiento. El lugar del goce es el cuerpo. Un goce que se localiza en ciertas zonas erógenas del cuerpo, donde repite y repite. El goce se relaciona con el cuerpo, de un sujeto parlante con su cuerpo. Es el encuentro del cuerpo con el significante y con el lenguaje.
El lenguaje recorta el cuerpo en partes y en circuitos pulsionales. Y lo hace porque hay lenguaje, cosa que no hacen los animales, porque no tienen lenguaje, como tampoco los objetos. Si un sujeto fue tomado en la infancia como objeto, ahora ya es un sujeto. Ya, si ya es adulto, digamos, tiene lenguaje y habrá que utilizar el lenguaje para salir de esa condición de objeto y tomar decisión sobre sí, ¿no? Hacer una intervención de manera distinta. Hay que hacer algo con la pulsión de muerte, porque su centro puede ser tóxico. Porque si no hace algo, digamos, pueden llegar las llamas del fuego de la muerte que abracen ese cuerpo. Hay que hacer algo. Solo lo sentido a través de la palabra puede hacer algo e ir atemperando ese fuego de la muerte. La satisfacción no coincide con el bien. La satisfacción muchas veces se satisface no haciéndose el bien a sí mismo y muchas veces no haciendo el bien a otro. Por ejemplo, un sujeto que se siente insuficiente ante las demandas de otro. Digamos, en mi experiencia he tenido muchos casos de ideación suicida. No sentirse suficiente para lo que el otro demanda, para lo que el otro espera, para lo que se le pide. No sentirse suficiente y esa es la palabra del otro. Pero el sujeto, ¿cómo puede, digamos, con eso? ¿Por qué la violencia contra sí también será un acto? El cortarse, la anorexia, la bulimia, la ideación suicida o el suicidio mismo en ese pasaje al acto, ¿no? La pulsión es anárquica, acéfala, fragmenta, no unifica y está teñida por el otro del lenguaje, porque tenemos un cuerpo despedazado, fragmentado en zonas de satisfacción libidinal. La pulsión es un eco del cuerpo, es un decir del otro que no ha dejado en paz. Y digo, un eco de las voces o las palabras del otro que me habita y que a veces me descalifica. A veces no necesito un enemigo, lo traigo conmigo interiorizado, ¿no? Lacan va a hablar del goce a secas. Es un goce de la pulsión de muerte, que aparece en su elemento más crudo, el que lleva a la muerte. Es un goce incoloro, inodoro e insaboro. Se condimenta al entrar en conexión con el significante del falo, es decir, al entrar al lenguaje este goce con el significante, con la palabra, con el significante que me va a mover, a sacar de una condición sufriente, puede convertirse en algo significativo. ¿Qué soy para el otro? Ya no es ese otro de la infancia, ya no es ese otro que me va a determinar, sino ahora también son estos otros que me habitan, digamos, podemos pensar en sujetos más adultos o más adolescentes, adultos, en donde ya yo no, hay otros que también me rodean. ¿Qué soy para esos otros? ¿Qué significación fálica se dice en psicoanálisis, ¿no? Pero ¿qué significación tengo en cuanto a mi ser y mi condición de sujeto en la vida para los otros? Bueno, el goce crudo no es sexuado. El goce humano es para el encuentro de los sexos. Un goce Perdón, ahí hay un ruidito. Decía, el goce crudo no es sexuado. El goce humano es para el encuentro de los sexos. Un goce puro lleva a la muerte. Es uno gozar de un encuentro, sino de un cuerpo visto como objeto. Un goce absurdo y solitario. Un goce mediado por la palabra hace significado al otro, posibilita un intercambio y un encuentro con el otro. La experiencia analítica da lugar a la enunciación del ser hablante que incluye el cuerpo. Es necesario situar el estrago bajo la transferencia para poder pasar del cuerpo indigno de la víctima al síntoma como acontecimiento del cuerpo, en una relación del sujeto con su cuerpo y con su ser. Se trata en cada caso de poner en juego la función
decir no a un goce mortífero, localizar en el caso por caso qué es lo que actúa como excepción. Una mujer puede decir no a la devastación de su cuerpo. El psicoanálisis le ofrece decir que sí a asumir la responsabilidad subjetiva, a su implicación subjetiva, es decir, sí al síntoma, sí a poner en acto el lenguaje para que el síntoma tenga una elaboración y pueda salir. Es ver su cuerpo de una manera distinta. Solo trabajando en el orden simbólico se puede hacer cambios en la posición subjetiva de un sujeto. Estos cambios generan también efectos imaginarios, puesto que lo imaginario es estructurado por lo simbólico. El orden simbólico es determinante de la subjetividad y el reino imaginario de imágenes y apariencias es solo un efecto de lo simbólico. Por lo tanto, la palabra nos permite ir más allá de lo imaginario y trabajar en lo inconsciente para resignificar la realidad que se ha vivido como certeza. Para finalizar, quiero decir, hacer otra alianza con este goce, hacer un invento, hacer algo nuevo, liberar a la pulsión de ese, arrancar a la pulsión de algo fijo. Va a seguir estando, pero puede tener otro decurso, puede ir a otros lados. Se trata de poder darle al sujeto un nuevo destino, exigiendo satisfacción de su pulsión, pero no satisfaciéndose allí. Dar una solución que tenga otro destino permite una nueva salida que podríamos decir por el lado del ideal del yo, que tenga un uso práctico, otra alianza, arrancarlo de las significaciones más densas de la existencia que pueden dejarlo anclado a lo peor. Es poder darle un nuevo destino a la pulsión, es hacer un arreglo distinto que permite vivir de otra forma y hacerse un destino diferente, en poner y elegir nuevos caminos en donde el ideal del yo, a través de transitar un camino, vía la palabra, le permitirá y le posibilitará vivir diferente, ¿no? Salir de un lugar de víctima para poder tener un lugar más tranquilo. El psicoanálisis no ofrece la felicidad, ni ofrece que se nos van a olvidar las cosas. Simplemente ofrece la posibilidad de poder vivir con eso que se ha padecido y tener un destino diferente, convirtiéndome en un sujeto nuevo, distinto, más elaborado, más reflexivo, más habiendo sublimado estas pulsiones de muerte para tener una posición distinta. Bueno, hasta aquí mis comentarios, ¿sí? No sé si quieran preguntar algo, comentarme algo. Comenzamos con una pregunta de Laura León, que está en línea. Adelante, Laura, tu pregunta, tu intervención. Muchas gracias, doctor. Doctora, muy buenos días. Saludo a todas y a todos los asistentes. Son dos preguntas vinculadas. La primera, si las violencias que realiza una persona narcisista se constituyen como un llamado a que le pongan límites. Y la segunda sería, si el diálogo a través del psicoanálisis o la psicoterapia es la única solución para las personalidades narcisistas. Bueno, nada más para explicar la dinámica, vamos a hacer 3 preguntas y así la doctora tiene, digamos, junta las preguntas y puede responder. Entonces, primera pregunta de Laura, segunda pregunta de aquí de la sala. Adelante, Álvaro. Si el descontento social se transforma en violencia y si los movimientos sociales deben ser violentos. Muchas gracias. Gracias. Voy a tratar de hablar fuerte, a ver si usted me escucha. Primero quiero felicitarle por su propuesta y siguiéndola le quiero hacer algunas preguntas y un poco compartirlo con usted. Es decir, sabemos que la violencia inicia, pero sabemos que no sabemos a dónde acaba la violencia. Esta es una reflexión que me gustaría que platicáramos. Lo segundo, en un mundo tan violento, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Quién nos regula? Y ahí me hago una pregunta que me parece importante. El capitalismo y el neoliberalismo, sin duda, han apostado al goce, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede contestar el psicoanálisis
socialmente. Y me permito hacerle una comparación. Jean Alush, en un artículo no más allá de 2 páginas, trata el caso de Mónica Lewinsky, ¿no? Y entonces Alush demuestra que el caso Lewinsky, y por qué destroza a Lewinsky, ¿no? Pues es porque Lewinsky tiene una relación sexual amorosa con el falo del mundo, ¿no? Es decir, meterse a la oficina oval no es de cualquier cosa para nadie, mucho menos para una becaria. Entonces me parece que este tipo de respuestas serían interesantes desde el psicoanálisis, porque si no, pueden ser perdedizas, ¿no? Y para esta comisión, como para nuestra sociedad, y me refiero a la sociedad en general, no a la mexicana solamente, pues vivimos un periodo de violencia donde me parece que la intervención analítica que usted señala y que coincido con usted, pues debe darse de una manera social y con mayores alcances. Esta sería mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muy bien, ya tenemos 3 preguntas. Doctora, adelante con su respuesta. Sí, gracias. Bueno, primero, digamos, en esto de las personas narcisistas, sí, me parece que el psicoanálisis, de hecho, sobre todo Freud cuando habla de esto, intenta dar una respuesta a los sujetos narcisistas. Él tiene un texto que se llama Introducción al Narcisismo, y tiene que ver con las parafrenias, las psicosis en general, de los actos que parecieran no tener razón, ¿no? De ahí también se da cuenta de que el sujeto en general, el narcisismo es algo constitutivo. No es que, digamos, no podamos estar sin él, todos tenemos una condición de cierto narcisismo, llamemos del cuidado de sí, que, en otros términos, ¿no? El cuidado de sí, la relación del sujeto a sí mismo, siempre tenemos que tener esto. El psicoanálisis se acerca precisamente para pensar esta relación del sujeto consigo mismo. Hay muchos trastornos narcisistas, pero diríamos, ¿por qué el sujeto siempre siente que lo atacan y lo afectan en su yo, en su narciso? Es la imagen que tiene de sí. Decía yo al inicio, ¿por qué puede, digamos, sujetos, sobre todo un tanto más, a veces machistas, el simple hecho de que pase un sujeto sin querer lo roce o lo empuje o pase algo, se sienten inmediatamente agredidos. Nadie los puede tocar. Creo que allí hay que ver por qué se sienten tan afectados, ¿no? Los trastornos narcisistas me parece que sí son mucho del imaginario, en donde el yo siempre trata de mantenerse en una condición de omnipotencia, de completud, de que todos le deben, o en una situación en donde nada lo puede tocar, afectar o dañar, ¿no? Entonces hacen del otro una cuestión obligada casi de que los tengan que amar, respetar, idolatrar, etcétera, cuando son demasiado narcisos o cuando tienen una cerrazón a escuchar otros comentarios, otras cosas, otras dudas o preguntas. Es, sí, el psicoanálisis una posibilidad de trabajar con ellos, porque va a confrontar precisamente con este yo ideal para transitar a un ideal de yo. Supongo que también hay otras, como por ejemplo la psiquiatría ha utilizado muchos fármacos para disminuir la ansiedad o disminuir la depresión, que muchas veces se sienten como el otro no respondió como el sujeto esperaba, se sienten afectados, deprimidos y muchas veces atentando contra sí. Creo que la psiquiatría ha hecho un trabajo también interesante, pero no siempre es, bueno, no nada más la medicación, sino al hablar qué es lo que hay allí que el sujeto se pueda sentir afectado, ¿no? Entonces, creo que el psicoanálisis es una opción y es la que de manera frontal va a trabajar con estos imaginarios del sujeto, porque, digamos, finalmente estamos encontrando una falta a veces de relación del sujeto a sí mismo, del cuidado de sí. Cada vez la gente, por ejemplo, se tatúa más. Y uno dice, bueno, ¿por qué el tatuaje?
¿Por qué las inscripciones sobre el cuerpo? Narcisísticamente pueden sentir que es una cuestión de época, pero finalmente es una laceración a la piel, al cuerpo, a la imagen. Pero se sienten bien. Entonces, ¿qué hay allí? ¿Qué le falta al cuerpo? ¿Le falta un tatuaje? ¿O le falta una nominación de otro orden? Es decir, ser nominado, ser apreciado su cuerpo. Ahí rompen con cierta relación al otro para inscribirse ellos mismos algo que diríamos tendría que estar en la subjetividad, no necesariamente en la superficie del cuerpo. Pero bueno, cada quien lo hará de diferente forma y digo muy respetable, pero ahí no afectan a los demás, se afectan en todo caso así o se sienten mejor con eso también, ¿no? Son diferentes cosas. Los trastornos narcisistas son muy amplios, diríamos, es casi una infinidad de situaciones que se pueden presentar, desde el cuidado, desde el ofrecimiento del cuerpo, desde regalarlo incluso, ¿no? De no apreciarlo o de en un encuentro de primera vez regalar el cuerpo, ya tener intimidad, o de estar sacándose fotos y mandándoselas a otros desconocidos, en donde decimos, eso es una cuestión narcisista, en donde tienen que cuidar todo esto que decían de las nuevas tecnologías, por ejemplo, del neoliberalismo, por supuesto, la época actual, el neoliberalismo, acentuando por el capitalismo, por todo el avance tecnológico, nos ha llevado a sujetos más hedonistas, más narcisistas, más encerrados en sí mismos. La tecnología lo que ha hecho es separarnos más, ponernos a distancia. Bueno, yo es una disculpa que ya no pude estar por allá, pero de cualquier forma, aquí hacemos un espacio virtual para estar juntos, para dialogar, para ofrecer la imagen, que es lo que nos representa frente al otro. La tecnología nos ha llevado al consumismo, ¿no? A consumir, todos de alguna manera somos sujetos adictos, adictos a la tecnología, a las drogas, a las cosas que van haciendo que los sujetos se sientan cómodos sin estar en convivencia con los demás. Cada quien su adicción, ¿no? La compra por internet, siempre falta algo, entonces todo lo encuentran ahí y hasta lo que no pensaban también lo encuentran y lo compran. Es decir, somos consumidores. Eso nos lleva a situaciones en donde pensamos que tener cierto objeto nos da mayor valía. Decía yo hace rato, a veces pensar en que si tengo tantos objetos o tengo el iPhone de última moda o el carro de último modelo o la mejor bolsa o etcétera, me da mayor valor. Son objetos que imaginariamente creemos, narcisísticamente, me hacen mejor sujeto. No, en realidad lo único que tenemos es el cuerpo. Eso es lo único con lo que llegamos y con lo que nos vamos. Pero el neoliberalismo nos ha hecho pensar que si consumimos, somos mejores. ¿Sí? Somos mejores o tenemos más que otros. Y eso es meramente cuestiones imaginarias, en donde violentamos a los otros con estas diferencias. Yo soy mejor que tú porque tengo esto. Y bueno, habrá que ver si no es más que un imaginario, porque uno puede tener los títulos que quieran, pero si uno cae en la calle, en el metro, en cualquier lado, uno se convierte en un bulto de carne y huesos, igual que cualquiera. Entonces, no somos eso. Lo único que sí tenemos es un significante que nos representa, el nombre propio. ¿Sí? Nuestro nombre nos anuda, o sea, lo simbólico nos saca de un real, de un imaginario para nominarnos. Obviamente en los movimientos sociales, lo que se marca es sobre todo un descontento con el gobierno. También tenemos una condición precisamente de esta época, que los gobiernos han caído en un cinismo terrible, en donde lo que ha prevalecido es la corrupción. Ha prevalecido el interés por ellos mismos, por las cosas que les generen a ellos, digamos, mayores posibilidades, sin importar totalmente el pueblo mismo. Hay una demanda, sí, ¿no?
porque los movimientos lo que se pretende es que ese otro simbólico se vuelva a establecer en un lugar que pueda ordenar y pacificar y dar, no quedarse con el beneficio de impuestos, de cosas, de situaciones que solamente satisfacen a unos cuantos. Todos los gobiernos pasados han tenido por objetivo hacer nuevos ricos y más pobreza, ¿no? Obviamente los movimientos sociales manifiestan esta inconformidad, es algo que repite, una desprotección, pero hay una situación también que se juega allí. ¿Hasta dónde podemos estar pidiendo un paternalismo en los programas sociales, por ejemplo? En donde me creo merecer sin esforzarme ya. No se trata de que el otro me dé, se trata también de que yo haga, de que yo dé, de que yo me reconstruya. No puedo ser siempre un sujeto dependiente o sentirme vulnerado o así me tocó vivir o voy a vivir siempre en la pobreza. Creo que la escuela, la educación es una vía que un pueblo educado siempre va a ser un pueblo mejor. Un sujeto que tiene educación siempre va a salir adelante, va a buscar vivir mejor. Y ya no que tenga el mejor trabajo, simplemente su condición psíquica y de relación con los demás va a ser mejor que alguien que no tiene educación. La educación nos permite salir un poco de esa condición primitiva, de entender la norma, de estudiar, de superarse. Entonces creo que hay, ¿dónde empieza, dónde termina? No lo sé, o sea, empieza en la Constitución, sí, donde falla una constitución psíquica. Todos de alguna manera, queramos o no, la función paterna siempre es fallida. Siempre habrá una condición en donde el sujeto se sienta afectado por los padres, por la condición de su educación o de su falta de cultura o de un enojo, de un mal día, que puede gritarle, afectar o golpear al niño en un momento y pueda quedar como una cuestión traumática. Pero de ahí a que sea siempre, a que sea una constante, habrá que trabajar cada uno de las cosas. Es muy importante, por ejemplo, cuando un padre sabe que se ha equivocado, también hablar con los hijos, también decir sus equívocos y saber que, bueno, nuestros hijos deberán ir a un análisis para poder trabajar lo propio. Todos los padres nos equivocamos, todos, ¿no? No hay un padre perfecto en tanto condición humana. ¿Dónde termina? No hay término, porque el sujeto es agresivo por naturaleza. Sin embargo, por social, puede ser su agresividad controlada, razonada, sublimada, ejecutada en otros niveles que tengan a beneficiar al sujeto mismo, pero también a su entorno social, ¿no? Pongo un simple ejemplo. Cuando nosotros a veces vamos a alguna institución a demandar un servicio y la persona nos trata mal, uno dice, ¿es a mí o es a lo que le represento? A veces uno con que le diga, oiga, buen día, oiga, ¿está de malas? ¿Está enojado? Simplemente con que yo le señale, oiga, ¿está enojado? Va a decir, no, no, no. El trato cambia. ¿Por qué? Porque he puesto una palabra allí para ponerle límite a su maltrato. Sí, ya decía yo que usted, ¿no? Es una buena persona, o que usted me va a solucionar. Cuando yo le cambio, hago esto que les mencionaba hace rato, cuando hago una torsión del discurso, porque si yo me engancho con que el otro está de malas y está de malas conmigo, yo me pongo de malas y ya creo un conflicto. Si mi pareja se levantó de malas y me grita algo, oye, ¿amaneciste de malas? ¿No? ¿O qué soñaste? ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? Habrá un cambio, una modificación, si me atrevo a ponerle palabras a las cosas para no engancharme. No es conmigo muchas veces. La mayoría, les diría, no es con uno, es con lo que uno representa en ese momento. Bueno, no sé si respondí todas las preguntas, algunas no las logré escuchar muy bien, pero espero más o menos ahí. Y si no, ahorita remárquenmelas y con mucho gusto comento algo. Muchas gracias, doctora. 3 preguntas más. Tengo aquí, no entiendo bien si es No se escucha. Govea está en línea. Govea A.
Hola, sí, Adrián Gobea soy. Adrián Gobea, Buena- adelante Adrián. ¿Qué tal? Muy buen día. Quiero felicitar a la doctora. Gracias por su ponencia. Y mi pregunta es si se presentan o existen deseos dentro de la violencia simbólica. Bueno, muy bien, gracias Adrián. ¿Tenemos espacio para 2 preguntas más? A ver, creo que conviene que te acerques. Bueno, no, listo, ya está. Y te tienes que acercar a la cámara. No necesariamente. Bueno, yo tenía... Ay, se cayó la Ay. cámara. Se cayó. Bueno, a través de mi lectura, igual soy psicólogo, igual de Iztacala, me parece que el psicoanálisis tiende mucho a darle más responsabilidad a la víctima que al agresor. Es la primera pregunta, si estaría de acuerdo en eso. Incluso en la lectura y a través de la ponencia, esa idea es la que me queda, ¿no? Que la víctima tiene mayor responsabilidad sobre la violencia que está viviendo, incluso que el mismo agresor, porque el agresor se puede, por ejemplo, escudar en su historia, en que estos síntomas son una manifestación de lo que ha vivido. Eso sería, si está de acuerdo con esa idea. Y la siguiente es, en esta lectura que hace el psicoanálisis de la violencia, de las víctimas y de los agresores, ¿qué trabajo tiene socialmente? Es decir, ¿qué propondría el psicoanálisis para un trabajo social? Me queda claro el trabajo que se puede hacer individualmente a través de, pues sí, ¿no? del mismo análisis, pero respecto a su implicación social, que creo que era el objetivo último de los, pues tanto de Freud como de muchos otros psicoanalistas. ¿Cuál sería su opinión, doctora? ¿Cuál es el trabajo entonces del psicoanálisis a nivel social? También quiero felicitar por la ponencia y bueno, seré breve. Cuando habló de la condición tanto sufriente de las personas adultas que son mutiladas y que se aprovechan de su condición para victimizarse, ¿qué pasa cuando un niño adopta esa condición sufriente o esa condición de víctima? ¿Cómo se puede prevenir? Y si tiene que ver con el placer del dolor. Decía yo, puede haber una tendencia a la violencia, a un acto violento sobre otro, teniendo como deseo, a veces inconsciente, de un llamado al otro. Un deseo de hazme caso, de tómame en cuenta, de mira lo que no estás haciendo. Tengo que hacer este llamado vía la violencia, porque pareciera que tú te pierdes, te olvidas, te descuidas de mí, ¿no? Entonces es como este llamado más directo en cuanto al acto, pero tiene un deseo inconsciente, un deseo de contar para el otro. Decía yo, Lacan propone una pregunta que es, ¿qué me quiere el otro? ¿Cuánto me quieres? ¿Qué lugar tengo en tu deseo para que estés presente en mi historia? A veces encontramos muchos chicos, muchos sujetos en general, que han padecido del abandono de los padres. Duele más cuando la madre ha abandonado, porque dicen, si mi madre me abandonó, entonces, ¿qué lugar tengo yo en la vida? Si ni siquiera ella deseó que yo estuviera. O sea, hay un deseo allí, una pregunta por ese deseo ausente de la madre, un estrago muy fuerte en la vida del sujeto, que pretenderá de alguna manera preguntarle a los otros qué lugar tiene en ellos. Y muchas de sus agresiones tienen que ver con eso. Cuando uno puede encontrar, por ejemplo, una persona que lo ve diferente, que le da una posibilidad, yo decía, mucho del trabajo en psicología con mis estudiantes era, no vean a un delincuente, es un sujeto igual que nosotros, con una historia diferente. Hay que conocer esa historia, porque uno llega y no ve a un delincuente. Sí, están en reclusión, pero son iguales en tanto sujetos, pero la historia es totalmente distinta. Entonces, hay que ver qué llamados o qué deseos puedan estar allí implicados, qué goces también, desafortunadamente, que en actos se vuelven repetitivos. Pero creo que cuando Lacan nos propone, veamos en ello
un síntoma, el síntoma solamente puede ser a través de poder metaforizar ese acto que no tenía una representación simbólica, o sea, palabra, llevarlo a la palabra para que pueda, en todo caso, empezar a elaborarse. Ese deseo, sobre todo, me parece, es un deseo de contar para el otro, de estar en el deseo de otro. Nada más gratificante que sentirnos deseados y amados por un otro. Eso nos da consistencia en la vida. Si uno carece de eso, la fragilidad se vuelve mayor. Por eso hay muchos actos, ¿no? Dicen, la responsabilidad, se le ha dado mayor responsabilidad a la víctima, mayor responsabilidad que al victimario. A veces sí, por resignarse a estar en ese lugar. ¿Por qué quererme quedar en el lugar de la víctima? Decía yo hace rato, el otro no me está victimizando a mí cuando me trata mal y yo llego al mostrador a que me atienda, sino a lo que represento. No es a mí, pero me voy a quedar como víctima afectada o le voy a preguntar algo. Si yo siento que en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, hay muchas parejas que se sienten víctimas o que hay infidelidades. Obviamente la víctima, que ha sido traicionada por el infiel o por la infiel, aquí pueden ser de ambos sexos, ¿no? La cuestión es preguntarme dónde quedé en el deseo del otro. ¿Soy responsable de querer quedarme fuera del deseo, luchando por alguien que ha cambiado su deseo hacia otro? A veces se dice, no, fue una cuestión pasajera, esto, aquello, pero igual resulta la pregunta, ¿qué pasó allí? Si yo no analizo qué pasó allí, esto va a seguir repitiéndose. Muchos de los conflictos de pareja, cuando llegan a un análisis o a una terapia de pareja, llegan diciendo, por ejemplo, yo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Y uno dice, ¿como antes? Si lo de antes lo llevó a este conflicto, ¿no? Pareciera que uno busca regresar a una condición gozosa de antes que me llevó a la sin palabra, al sin cuestionamiento, a la no movilidad para que se diera una fractura, una infidelidad o una violencia. No, yo creo que hay que analizar allí y la pregunta es, ¿yo me quedo en eso? Si me quedo, acepto. Si me quedo, si no hago una propuesta, ¿no? De modificar las cosas y si yo ofrezco esto, es que le pido al otro. Si yo ofrezco fidelidad, ¿qué le pido al otro? Ya sé que en el imaginario pueden haber múltiples infidelidades, ¿no? Porque a veces pasa alguien y uno dice, wow, ¿no? Qué bien está aquel o aquella, qué sé yo. Pero una cosa es llevarlo al acto, ¿sí? Hay cosas que se reprimen por el respeto al otro. Entonces, la responsabilidad a la víctima es en el sentido de quedarse en una condición de abuso o sufriente sin hacer algo por sí misma. Esa sí es una condición en donde yo decido quedarme como segunda o quedarme allí en un lugar donde no tengo una valoración que yo ofrezco o que le doy al otro. De eso soy responsable. De la agresión del otro o de la forma de ser del otro, de eso no soy responsable. Pero sí de lo que yo haga. Digamos, ¿qué trabajo propone el psicoanálisis en el terreno de lo social? Bueno, obviamente, como masa, no se puede decir que el psicoanálisis pueda hacer mucho trabajo. Hace lectura del sujeto en lo social, en lo general. Lo que nosotros hacíamos es ir a estos espacios y tratar de rescatar a los sujetos de uno a uno. Algunas veces haciendo trabajo en equipo, ¿no? Sí hay herramientas para trabajar lo social desde el psicoanálisis, que son las psicoterapias grupales, de corte psicoanalítico, ¿no? Trabajar en grupos, pero en donde se puedan escuchar a unos a otros, en donde a veces se comparten situaciones semejantes y se puede hacer una intervención
Hay psicoanalistas que han propuesto, por ejemplo, el grupo operativo, los grupos de reflexión, los otros tipos de trabajo grupales, en donde se va y se comparte la experiencia y se busca la reflexión. Son muy positivos, no es de masa. Desafortunadamente el psicoanálisis es más en lo individual y en pequeños grupos que un trabajo generalizado, amplio, pero sí tomamos en cuenta, ¿no?, al grupo en general. Es decir, cuando Freud en Psicología de las Masas nos dice toda psicología clínica o toda psicología individual es desde un principio social, es porque el sujeto no llega solo. Llega con su madre, su padre, ¿no?, sus relaciones todas aquí, en la mente, en el corazón. Nunca habla nada más de él, habla de los otros. Entonces, es un trabajo social en lo individual, pero que esperamos tenga repercusión en lo social. Entonces, es algo de lo que se ha venido proponiendo, además de intervenir, ¿no?, o sea, en diferentes grupos. El psicoanálisis, al igual que la psicología, pareciera que es una cuestión como numérica, ¿no? Más el psicoanálisis se ubica en lo individual, la psicología dice en lo grupal, grupos no mayores de 30, porque si no ya pasa a la sociología, porque, ¿no?, como que hay una cierta ubicación de los sujetos de estudio y un límite por allí, ¿no? Entonces, pero bueno, estas mutilaciones que muchas veces se hacen para aparecer como sufriente frente al otro, sí me parecen los actos más crueles consigo mismo, de lacerarse o de ofrecerse como víctimas, ya sea a quienes desafortunadamente les cortan una pierna a los niños o los brazo, una pierna, lo ciegan para poder ofrecerse como víctimas, ¿no?, a los otros y sacar provecho de allí. Creo que es un goce del que hablaba, un goce bruto, ¿no?, mortífero, en donde ¿por qué colocarme como víctima frente al otro? No porque el otro sea mejor que yo me va a dar. Hay muchas veces que, por ejemplo, también podemos ver la violencia en estos grupos, entre comillas, religiosos, que dicen dar, ¿no? Dar, sí, o la misericordia, o todo esto, en donde no siempre el que da es la mejor persona. A veces dan para sentir que el otro es el que está en falta, el que está humillado, el que tiene la carencia, y sentirse bien, ¿no? Entonces, digamos, sí, me parece es un goce terrible de aquel que se mutila para ofrecer su sufrimiento al otro y, que el otro se siente obligado a dar o pone distancia de esos acontecimientos sobre sí al darle al otro, ¿no? Creo que hay que hay que intervenir y desafortunadamente sí, el psicoanálisis tiene esto de caso por caso, porque si no estudiamos en lo singular también cuál es la historia que habita, no podremos modificar su entorno. A veces un solo elemento en la familia es motor de cambio, ¿sí? Porque empieza a cuestionar los diferentes roles, porque empieza a ser, y eso nos permite ventilar mucho de la violencia que se puede estar ejerciendo y generar ciertos cambios a niveles familiares, ¿no? Pero bueno, no es la respuesta total, es una aproximación, es un aporte que esperamos desde algún lugar tenga repercusión en los demás, ¿no? Última intervención, le damos la palabra a Bení sobre Villa. Denis Okay. sobre Villa. Denis, Sí, ok. gracias. Bueno, adelante. Denis. Buenos días. Muchas gracias por la ponencia, doctora. Bueno, mi duda surge también con esta cuestión de la víctima, ¿no?, como responsable de quedarse en esta situación que puede ser dañina y de goce a la vez, ¿no? Pero muchas veces pues en la práctica por lo menos, ¿no?, nos topamos con víctimas que no tienen las herramientas para salir de esta situación. Entonces, pues mi reflexión va en torno a esa condición de víctima que no puede, que no tiene las herramientas de salirse de esa condición. Buenas tardes, doctora. Qué gusto escucharla, que
agradecidos estamos por su repaso en esta lección de la aportación del psicoanálisis a la reflexión sobre la violencia, la agresión, la agresividad, las víctimas. Y yo quisiera compartir en relación a la pregunta sobre la posibilidad del trabajo del psicoanálisis en el campo social. Digo, sumando a esta propuesta de verlo desde la perspectiva del trabajo de grupos y de cómo incide en serio la transformación subjetiva de un solo sujeto en análisis en su entorno inmediato. Pero también quería compartir esta reflexión de Lacan en el seminario de 1969-68, el seminario El Reverso del Psicoanálisis, el seminario llamado 17, en el que hay todo un trabajo para pensar cómo la lectura que hace el psicoanálisis de lo social también puede incidir en la reflexión de ciertas formas de ejecución en lo político, en lo estructural, digamos. Por ejemplo, a ver, un caso, ¿no? Cuando creo que el yerno, el sobrino de Freud, exportó las lecciones de Freud al campo del mercado, de la publicidad, al campo de, ¿cómo se llama esto? De los comerciales, de la publicidad, sí, el marketing. Creó el boom que ocasionó que entender de cierta manera el orden simbólico, ¿no?, del falo y esto, produjera más atracción e incrementara las ventas, ¿no?, en un sentido como casi rudimentario, o sea, cómo el psicoanálisis pudo ser asimilado al capitalismo en un sentido, digamos, con muchas comillas, perverso, ¿no? Pero justo en la misma lógica, cómo las lecciones del psicoanálisis como instrumento de lectura del campo social pueden ayudar ahora a tomar decisiones en el orden político y en otros órdenes de estructura un poco más advertidos para poner ese límite al goce del que usted nos habló, ¿no? O sea, cómo ciertas prácticas o instituciones de la ley pueden hacerse desde la lectura psicoanalítica y ayudar a mejorar los vínculos sociales, ¿no?, desde las estructuras, a un nivel de asimilar la lectura, asimilar lo que nos advierte esta reflexión sobre el goce o la pulsión de muerte. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Doctora, comienzo felicitándola por su excelente participación. Quisiera hacer una pregunta y muy breve. Las víctimas, ¿cómo podrían empezar a reconstruir su yo fragmentado? Digamos, las víctimas, es difícil de moverse de ese lugar de víctimas cuando ha tenido una ganancia secundaria, ¿no? Esta ganancia secundaria que puede ser muy, muy gozosa, muy placentera, con un beneficio a veces económico, pues no van a quererse mover fácilmente. Sin embargo, si esta logra hacerse síntoma, a veces, ¿cómo poderse percatar de que está atorada en un síntoma que se ha quedado gozando si no lo habla, ¿no? Muchas veces este sentimiento de ser víctima o de ser golpeada o maltratada o de tener una condición humillante o de abuso, hasta que alguien mira o desde otro lugar le pregunta, ¿y por qué sigues ahí? Oye, te están violentando y no haces algo. Oye, ¿ya viste cómo te trató? Oye, ¿por qué permites esto? Si no viene a veces la mirada de otro, el cuestionamiento de otro, a veces es imposible hacérselo a sí mismo. O sea, cuando ellas han tenido o están en una condición gozosa, no se quiere ver. No se quiere ver porque hay mucho goce, ¿sí? Goce en el displacer, un goce
sufriente y todo, pero finalmente algo se satisface allí. Si bien esta otra mirada que cuestiona de una persona importante para uno, ¿no? Para la víctima, podrá entonces sentirse un tanto sacudido para empezar a preguntarse y darse cuenta, sí, de por qué. Pero mientras no hay la mirada, por eso decía yo al principio, mirada y voz son dos elementos constitutivos desde el narcisismo primario, desde la constitución del sujeto, desde esa imagen del yo, y vuelven automático, ¿no? Cuando otro me mira y me dice, entonces en automático empieza como a revisar la condición de cómo estoy aceptando todo esto, de qué estoy haciendo para modificarlo. Porque si no me gusta, me quito. Si algo no me gusta, me muevo, cuestiono, hago. Entonces, digamos, mientras no haya esta otra mirada que me haga pensar y saber que podría haber una forma diferente de vivir, difícilmente el sujeto lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer, no lo va a hablar, porque es muy gozoso. Lacan dice algo, el goce no sirve para nada, pero el sujeto no se mueve. Porque en tanto goza de esto, prefiere no ponerlo en palabras. Porque si lo dialectiza, si lo pone en palabras, entonces ya tengo una obligación al momento que lo pongo en palabras, me escucho yo, valga la redundancia, ¿no? La primera que se escucha soy yo. Al momento que se lo dirijo a otro y el otro entramos en un intercambio de palabras, entonces ya viene el cuestionamiento, ya puede moverse de esa condición como amalgamada que estaba, atrapada en un goce sufriente, en esas, decía yo, como llamas del goce, ¿no? Atrapada, puede deslizarse un poco a empezar a cuestionarse. Mientras no se hace, es difícil. Es difícil porque no hay ni una mirada, ni una voz, ni un deseo de querer ser diferente o vivir diferente, ¿no? Entonces, creo que ahí está un poco la obligación de todo sujeto, porque yo digo, nos cuestiona a todos de alguna manera para preguntarnos, para querer hacer algo diferente con nosotros, perdón, y con las personas que nos rodean. Por eso el trabajo con grupos puede ser un efecto interesante. Por ejemplo, yo trabajé mucho el grupo operativo del enfoque de Pichon Rivière. En el grupo operativo se pudieron hacer, creo yo, ¿no?, muchos trabajos muy interesantes de mover a los chicos. Yo trabajé en reclusorios, en el de Barrientos, en el reclusorio norte y en los tutelares para menores infractores, hoy comunidades de atención a adolescentes con conflictos ante la ley, ¿no? Los diferentes. En San Fernando y que fue donde más trabajamos, los grupos se hacían para poder trabajar con ellos, no solamente el acto era lo que menos tomábamos en cuenta, no era el acto, el delito, sino el sujeto, ¿no? También es cómo encara uno la situación. Era los sujetos, cómo se han constituido, qué de su historia, qué de sus sueños, qué de sus proyectos, qué de su estancia allí, qué implican los otros. Y bueno, finalmente ellos hablaban de sus delitos, hablaban de su condición. Creo que el trabajo social en grupos tiene también una importancia. De allí, algunos que quisieron trabajar en lo individual, lo trabajamos, ¿no? Algunos en lo personal llegaron a pedir una intervención, ya no de los estudiantes, sino llegaron a pedirme intervenciones en lo particular, las hicimos y creo que, yo espero que hayan habido cambios, ¿no? Desde luego, no estábamos todo el tiempo allí, no pudimos hacer esa garantía de todo el tiempo, aunque íbamos, pues sí, buena parte, pero yo nada más tenía a los estudiantes 2 veces por semana que íbamos a la práctica y algo se hacía, ¿no? Creo que contribuyó en buena medida, un chico por lo menos logró salir a hacer su preparatoria ahí adentro, otro estaba estudiándola y bueno, otros que se hicieron talleres para conseguir trabajo, además de las condiciones, lo artístico, lo sublimatorio, en cuanto a la música, la poesía, la literatura, se empezaron a hacer trabajos a partir de esas condiciones de ver, también de uno de verlos diferente, ¿no?
Sí, yo creo que el psicoanálisis depende de quién lo lea y cómo lo lea, ¿no? Y de cómo lo use, igual que toda disciplina. Algunas veces se utiliza con una vertiente política, otras con una clínica, otras solo teórica, ¿no? Otras descalificatoria también. El psicoanálisis ha sido muy atacado, vulnerado por esta particularidad que tiene es un saber o una teoría que trabaja sobre un saber no sabido, ¿no? ¿Qué es ese saber no sabido sino lo inconsciente? Lo que está en uno que no sabemos que sabemos. ¿Por qué? Porque no lo recordamos. Preguntarnos sobre lo más, a lo mejor lo más inconsciente de uno, es reconstruir mucho la historia. Entonces, ha sido atacado, ha sido usado, no hay, Lacan hace varios señalamientos también sobre el saber y la verdad. No sé exactamente a qué se refiere con esto de la lectura que haya hecho, pero creo que sí, muchas veces tiene que ver quién lee, qué fragmentos se toman, cómo lo aplican, si es mera teoría, si es mera referencia o si es una intervención clínica desde donde se hace, ¿no? También tenemos diferentes lecturas del psicoanálisis, tenemos exclusivamente el psicoanálisis del yo, que está tratado muy para inflar al yo, muy solo desde el narcisismo, inflar a un yo para que ese yo pueda ser más omnipotente, pero entonces nos alejamos del resto de la sociedad, es decir, si solo nos dedicamos a inflar un yo, dejamos al margen lo social, ¿no? Y nosotros pretendemos desde la clínica, ya sea individual o grupal, trabajar para integrar al sujeto en lo social. El psicoanálisis no es normativo. No es normativo en el decir tienes que hacer esto, sino es ético. ¿Cómo hacer que el sujeto acepte llevar una responsabilidad sobre sí mismo? Esa responsabilidad sobre sí no la puede tener otro la responsabilidad de mí, sino yo tengo que hacerme responsable y pensar en el futuro, en la idea, en qué quiero ser. Y de esa manera construir mi presente y mi futuro, independientemente de lo que haya vivido, porque eso lo voy a ir elaborando. ¿Sí? Y no sé si contesté víctimas como... Bueno, las víctimas me parece que finalmente también tienen que ser cuestionadas en esa posición. Víctimas, ¿hasta cuándo y hasta dónde? Sí puedo ser víctima, pero no quedarme en un lugar eternamente de víctima. Puedo decir, fuimos o fui, ¿no? Sujeto de una victimización. Pero ahora he salido de eso, he elaborado eso, tengo otra posición, ¿no? Me parece que hay que hacer que los sujetos se muevan. Pero no sé si respondí bien, porque esta última no la logré anotar del todo. Entonces, si hay alguna situación que me quieran aclarar o que pueda todavía responder, con mucho gusto. Bueno, hay tiempo para una última pregunta, doctora, si usted está de acuerdo. Voy a reproducirla porque es una pregunta del chat. Pregunta este participante si hay un perfil de la víctima y del victimario, y ya con eso cerraríamos. Como tal, no. Yo creo que no hay un perfil de la víctima, ni nada. Lo que podemos... O sea, el psicoanálisis no etiqueta, no caracteriza a los sujetos o no los pone en una situación de este es tu perfil y este tiene que ser. Sino son sujetos, por eso decía hace un momento, los sujetos son tan normales como cualquiera de nosotros. ¿Qué es lo que motiva que en un momento rebase eso? Claro, aquí tendría que señalar algo más que sí no he dicho, que por ejemplo es la estructura que cada uno, la estructura psíquica que cada sujeto tiene. ¿Y a qué me refiero? Ya desde Freud, Lacan lo subraya y lo especifica un poco más, la condición estructural que cada sujeto tiene, desde la neurosis, la psicosis o la perversión, ¿sí? Quizá el sujeto, digamos, el perverso, que tendría como condición estructural la transgresión
o la denegación de la ley, está más propenso a realizar actos transgresores, a buscar su satisfacción eligiendo a otro como víctima. Aquí hablé un poquito más desde la neurosis, pero es cierto, está la perversión que puede ser, en esta denegación hay una falla, dice Lacan, hay una perversión, ¿no?, del padre, hay una versión fallida del padre en donde no se introduce la ley adecuadamente y queda como condición esta posibilidad de transgredir. Hay un goce en la transgresión de la ley. Si no es tampoco una categorización, sino es ver una posición estructural con respecto a la ley, a lo que se ha vivido o experimentado allí, con esta función fallida paterna, que el sujeto se siente más propenso a poder, no propenso, más posibilitado a transgredir y a salirse con la suya. El perverso, en esto que decía yo, la intención de la violencia como intención y como tendencia a la agresión, maquina la escena, organiza la escena, piensa cómo puede atacar al otro, cómo puede sacar mejor provecho, y entonces lo va a realizar, ¿no? Pero es desde esta condición de una estructura perversa. En la psicosis no hay un respeto a la ley, porque la ley es el mismo. Si en este yo ideal se queda atorado el sujeto en yo soy el ideal, no va a posibilitar esta transición a un ideal del yo, aún más allá de mí, sino que el sujeto ya es. Entonces, a veces desde posiciones psicóticas, sí se va a transgredir, se va a violentar o se va a pasar, ni siquiera puedo decir se va a pasar la ley por el arco del triunfo, no. Él es la ley. Y en tanto autorizado a cometer el acto violento, puede matar. Porque aquí la pregunta es, ¿qué pasa en ese agresor que se permite matar a otro sin sentir algo? ¿No? No, para él el otro no merece vivir. Entonces, ¿y quién le da esa capacidad de decidir si debe o no debe? Entonces ahí nos vamos a estudiar las estructuras clínicas que nos propone Freud y Lacan para poder entender qué es lo que ha pasado durante esta etapa constitutiva. Por eso decía, narcisismo y agresividad son constitutivas, pero de ahí el pasaje por el Edipo va a permitir, por este periodo constitutivo frente a la ley, va a permitir definir la estructura que será neurosis, psicosis o perversión, y de ahí todas las variantes y combinaciones. Porque no todo neurótico no tiene algo de perverso, y a veces de loco, ¿no? O sea, el amor nos hace transgredir. El amor nos hace caer, a veces en actos perversos, a veces en actos locos. Pero bueno, ya después se pacifica si es amor para vivirlo bien en pareja, ¿no? La perversión, desafortunadamente, la perversión, y aquí sería a lo mejor otro aspecto más a subrayar, sobre el agresor, ¿no? Cómo elige a la víctima, qué pretende satisfacer en el cuerpo del otro, por qué violenta al otro, qué significa para sí la angustia y el dolor del otro para que él goce. El goce está puesto en el sufrimiento y en la castración del otro. Si yo veo que el otro se angustia, yo gozo, ¿no? El perverso goza del otro cuando sufre. Ahí es muy difícil intervenir, en todos los ámbitos, igual que en la psicosis, ¿no? Donde podemos hacer algo más es del lado de la neurosis, porque el sujeto podrá reflexionar sobre el acto. Estas otras es un poco más complejo, ¿no? Para poder realmente hacer grandes logros. Creo que la neurosis sí nos permite un poco de mayor trabajo de simbolización y de elaboración para poder alcanzar esos ideales del yo, ¿no? Bueno, hasta aquí dejaría por ahora. Bueno, muy bien. Bueno, yo voy a pedir otro aplauso para la doctora. Muchísimas gracias. No sé, directora, ¿quiere decir algunas palabras? Pues, doctora, agradecerle
su esfuerzo por estar aquí. Yo sé que acaba de llegar de viaje, y también por algo que ha sido tan complejo, un entramado tan teóricamente trabajado por usted, pero también en la práctica, y soy testiga de la transformación que usted ha hecho a partir de la docencia y de compartir sus conocimientos con quienes nos hemos acercado a la práctica y a la teoría psicoanalítica. Así es que muchísimas gracias, porque esa complejidad usted la ha podido transmitir en este corto tiempo, ¿no? En algo mucho más traducido de lo que muchísimos otros u otras psicoanalistas han podido compartir en estos espacios de foros abiertos para hablar de cómo ha intervenido el psicoanálisis en la realidad. Así es que muchísimas gracias por su esfuerzo. Gracias a quienes están aquí, a quienes siguen en los seminarios, porque son muy incómodos. Hay un saber ya establecido, hay un saber que atiende a las víctimas, por supuesto, desde la Comisión Nacional, que se ha mantenido intacto, y ahorita estamos cuestionando ese saber, ¿no? ¿Qué tanto comprendemos a las víctimas? ¿Qué tanto comprendemos lo que implica trabajar con una idea diferente de víctima? Para no caer en la autocomplacencia, de la satisfacción de que el otro o la otra se quede perennemente victimizada. Entonces me parece que estos espacios de reflexión nos llevan a repensar cómo vamos a seguir mirando a las víctimas desde un lugar de la lectura crítica de los derechos humanos. ¿Cómo vamos a apoyar a que haya procesos de emancipación donde esa víctima reconozcamos que tuvo un sufrimiento, que tuvo un dolor profundo, y cómo acompañamos también su propia reivindicación para su propia emancipación? Así es que esa incomodidad espero que se la queden, y que de yo soy el ideal, ¿no? O sea, de yo sí sé cómo se atienden las víctimas, yo sí sé cómo acompañarlas, pues se vea cuestionada por estos seminarios donde estamos tratando de invitar a que se repiense la realidad, y que eso, pues, se vayan cada quien después de este seminario con su herida narcisista. Así es que muchísimas gracias, que tenga bonito día, doctora, muchas gracias. Gracias a todas y a todos, para que disfruten el día, y sobre todo cuestionándose ese saber inamovible, ese saber que se quedó ahí monolítico, pensando que las víctimas solamente son unas y los victimarios solamente son otras personas, otras gentes, otros saberes que tenemos que escudriñar para poder alcanzar reflexiones profundas sobre lo que está pasando en nuestro país. Así es que muchísimas gracias, que disfruten su incomodidad y que les vaya muy bien. Buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, doctora. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.